Pues nada, agradecido con el Señor por todo lo que ha venido haciendo con nosotros, agradecido con el Señor por todo lo que Él nos enseña día a día. Y vamos al Salmo 150. Salmos 150. Salmos 150 dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y realmente Dios inspiró los salmos no solo para las circunstancias inmediatas que lo ocasionaron. Hemos visto que los salmos son palabras u oraciones de hombres dirigidas a Dios. Pero en este momento, es palabra de Dios dirigida a nosotros con el propósito que la usemos en nuestra adoración diaria. Allí en segundo libro de Crónicas capítulo 29 dice que el rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf. Dice la palabra de Dios que cantaron alabanzas con alegría y se inclinaron y adoraron. Realmente lo que tenemos que ver en este tiempo es un canto inteligente, un canto vivo, un canto activo, un canto enérgico, pero también un canto bien pensado, un canto voluntario. Y ese canto voluntario se convierte en una experiencia única. Esto es lo que debe producir grande gozo en nuestras reuniones. La adoración, el fervor, el entusiasmo, el amor, el afecto que nos da ser agradecidos con Dios. Una pregunta. ¿Eres agradecido o agradecida con Dios? Porque a veces nosotros de labios para afuera decimos, sí, gracias a Dios. Pero realmente en nuestro corazón está esa alabanza a Dios. Y ojo, aquel quien juzga y pesa los corazones es el único que tiene la autoridad y la potestad para decirnos eso. Es una relación entre Dios y mi persona para saber si lo que estoy diciendo es una alabanza real y genuina a Dios. Saben, adorar es entregarme por completo, con todo lo que tengo, sabiendo que todo viene de Él y pertenece a Él. Cuenta el corresponsal que una vez estaban varios amigos, digamos, alabando, digamos, elogiando, adulando sus posesiones. Y entonces empieza uno a decir, mi carro, mi casa, mi esposa, mis bienes. Otro dice, no, yo tengo mi carro, también tengo una moto, también tengo. Y el último, el que realmente tenía más bienes que todos, guardando silencio, dice, mira, la verdad es que yo llego a mi hogar, a mi humilde morada, y encuentro a mi esposa. Me refugio en sus brazos, la abrazo y siento como un Dios amoroso que murió por mí, que vino y murió por mis pecados, me enseña realmente cuánto me ama. ¿Por qué estamos agradecidos en este día? ¿Por lo que tenemos, que hemos adquirido, o por lo que tenemos, que es inmerecido? Una pregunta. ¿Te acuerdas de tu vida sin Cristo? Acordémonos en esta mañana por un momento de dónde nos sacó el Señor. Porque la Biblia dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Gracias te damos, Señor, porque realmente tenemos cosas que no merecemos. Y, Señor, nos ufanamos de ellas. Realmente todo te pertenece, Padre. Todo. Porque aún esta salvación tan inmerecida, tú no la regalaste, Señor, por medio de tu Hijo, quien murió en la cruz del Calvario para pagar la totalidad de mi pecado. Toma el control, Señor.
Espíritu Santo, lo que hemos hablado en secreto, Señor, que lo podamos transmitir y que quede sellado en los corazones de cada uno de nosotros. Voz de Dios, nunca voz de hombre. Pues en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Salmos 150 dice así. Salmo 150, versículo 1. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Adorar es entregarme por completo con todo lo que tengo, sabiendo que todo viene de Él y le pertenece. Y esto trasciende en toda circunstancia, porque reconozco que Dios tiene el control absoluto de todo lo que pasa. A menudo los salmos, los 150 salmos, siguen una organización técnica. Primero, la mayoría de los salmos nos muestran sentimientos de pesar, de dolor, de sufrimiento. ¿Has pasado por una situación adversa en esta semana? Una situación difícil, una enfermedad. Tuviste que salir corriendo con algún familiar para la clínica. O una situación de desesperanza. Alguna situación fuerte donde dijiste, no va más. O también alguna situación de arrepentimiento. La mayoría de los salmos nos muestran esto. Pero también, segundo, nos muestra una expresión de confianza en Dios. Cuando ya nada más queda y tú te rindes delante de los pies de tu Señor, postrado de rodillas, y dices, Señor, solamente tú puedes hacerlo. Número 3, viene un clamor de liberación. La seguridad, ojo con esto, la seguridad de que Dios dará liberación. Y cuando leía esto, me acordaba de David. David, cuando peca con esta mujer, ella queda embarazada. Y dice la Biblia que durante el tiempo de gestación, el tiempo en que él sabía que podía llegar a vivir, ese bebé estaba en ayuno, en oración y en cilicio. ¿Recuerdan cuándo se levantó? Cuando le dijeron el bebé ha muerto. La seguridad de que Dios nos dará lo que a Él le parece que es mejor para continuar con su plan. Finalmente, una alabanza de elogio, de ovación a Dios por su fidelidad. Porque sin importar la situación adversa que estemos pasando, porque recuerden una cosa, mis amados hermanos, cada vez que estamos al frente de una persona, recordemos que está pasando una situación difícil, una situación adversa, una lucha, una batalla. Y si no, espere tantico. Pero finalmente una alabanza, un elogio, una ovación a Dios, porque Él es fiel y para siempre su misericordia. Realmente la adoración constituía una actividad fundamental en el templo. Israel siempre había usado los cánticos en la adoración y estos podían ser usados para la adoración inspirada o dirigida por el Espíritu Santo. Y nosotros como creyentes, como cristianos, como iglesia, Primera a los Corintios capítulo 14 me enseña entonces, dice Pablo, entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Cuando estamos llenos de los salmos, tenemos modelos de oración espontánea a Dios. Personas preguntan, ¿cómo debo orar? Fácil. Mira, facilísimo. La respuesta es, lee salmos, estudia salmos, memoriza salmos. Orar es hablar con Dios. Efesios capítulo 5 dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias
por todo, por algunas cosas, por lo bueno, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Debemos ser agradecidos. Porque a veces yo escucho personas que dicen, uy, gracias por esto que pasó. Y realmente las palabras no enfocan en su agradecimiento original y real. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el Salmo 150 comienza con una palabra que nos debe motivar a alabar. Dice Salmo 151, arribita, aleluya. Y lo que esta palabra nos enseña es alabad a Jehová. Es una unión de alabanza a Dios, es una proclamación solemne de gozo y de victoria. Gozo y victoria. ¿Victoria de qué? ¿Victoria de quién? ¿Victoria por qué? Primera a los Corintios capítulo 15 nos dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo alaba, estarás a su lado por toda la eternidad. Eso debería ser motivo, el más grande motivo que nos mueve a dar gracias. ¿Dónde estabas tú antes sin Cristo y para dónde ibas? ¿Dónde estás hoy en Cristo y para dónde vas? Y el salmista nos sigue enseñando dónde debemos alabar a Dios. ¿Dónde? Veamos dónde, en qué sitio. ¿Cuál es el sitio? Dice el salmista, en su santuario. O sea, en el lugar sagrado, donde se adora, donde se honra, donde se respeta a Dios. ¿Un lugar físico? Puede ser. ¿La totalidad de la plenitud de toda la tierra? También. Familia, debemos mantener nuestro corazón deseando volver a reunirnos. Estamos en una situación donde Dios nos permite estar congregados por la internet. Pero realmente nuestro corazón debe anhelar el volver a reunirnos, el volver a vernos. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual el cristiano, el que se hace llamar salvo, se congrega? Dice, bueno, para estudiar la palabra de Dios. No. Para cantar. No. Para orar. No. Todas estas cosas se hacen en la congregación, sí. Pero eso debe ser algo natural en nosotros los creyentes, en nosotros los cristianos. Debe ser algo natural de tu día. Aquel que ha sido rescatado de su vana manera de vivir tiene estos hábitos. Lee, ora, canta, estudia la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿para qué nos congregamos? ¿Cuál es el motivo que nos tiene que mover a volver a congregarnos? Porque eso lo estamos haciendo mejor por internet. Nos congregamos para tener coinonía, una comunión eclesial, para saber cómo estamos, saber cómo nos sentimos. Porque así de esa manera también alabamos a Dios. Primera de Juan, capítulo 1 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dice que en su majestuoso firmamento. Esto nos indica, nos enseña que su magnífico, su grandioso, su infinito universo, su extendido cielo, debe alabar a Dios. El cielo y la tierra debe alabar a Dios. Romanos capítulo 14 dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda la plenitud total de la humanidad
doblará rodilla ante Dios y toda lengua confesará que Él es el verdadero Dios, el único Dios. Cada vez que caminas, cada vez que haces deporte, cada vez que haces actividades, cada vez que vas a comprar cualquier cosa, debemos recordar que mis pensamientos, mis actitudes, mis palabras y mis acciones deben glorificar y alabar a Dios. Y me encanta esa palabra que dice ahí, en su. Porque esto nos indica, nos enseña, nos muestra la relación de pertenencia de su santuario, de su firmamento, de su creación, de lo que Él ganó por sangre. Porque el lugar de alabanza de su creación debe ser el lugar que Dios ha creado. Y Dios lo ha creado todo. Por lo tanto, debemos ser agradecidos. Es más, todo ser viviente y toda cosa creada debe alabar a Dios. Salmo 148 dice, alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle todas las estrellas luminosas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. El versículo 2 me muestra una pregunta bastante hermosa. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Dice, por sus proezas. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Por sus hechos poderosos. ¿Cuáles hechos poderosos? Bueno, un día en una clase un maestro hablaba de los milagros del Señor Jesucristo. Y este maestro hablaba de los milagros minimizando aquellos milagros. El pequeño milagro de la multiplicación de los panes y los peces. El pequeño milagro de aquel que recobró la vista. El pequeño milagro de... Y un estudiante levanta la mano y le dice, pastor, entiendo que usted enseña que esos milagros son pequeños. ¿Me podría enseñar un milagro grande de Cristo? El maestro sin titubear le dice, el milagro más grande que yo he visto es una vida transformada por la sangre de Cristo. Ese es el mayor milagro que un hombre puede ver, que un hombre pase de muerte a vida, del infierno al cielo. Le alabamos por lo que Él es. Él es Dios, Él es creador, Él es tu Salvador. Él es el único que podía reconciliar al mundo. Él es rey, Él gobierna, todopoderoso. Él tiene el control de todos los asuntos humanos. Y es que realmente a veces no entendemos las situaciones en nuestras vidas. Y mucho menos vamos a entender cosas de la humanidad. A ver, hermano, explíqueme por qué el holocausto nazi. 6 millones de judíos. O explíqueme por qué tantas muertes, tantos abortos. O por favor la COVID. Cosas que nosotros no entendemos. Pero lo más importante en este tiempo es que Dios nos manda no a entender, nos ordena a obedecer. Primero de Samuel, capítulo 15, Samuel le dice a Saúl, la obediencia es mejor que los sacrificios. Tenemos que alabarle porque Él es Dios, ya está. Pero es que ya está, Él es Dios. Le plació salvarnos. Le alabamos por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. Y es que el libro de los Salmos nos ha venido enseñando, nos ha venido mostrando que esto es una realidad. Esto es una realidad. A veces cuestionamos lo que Dios hace en nuestras vidas. Es lógico, militamos en esta carne, duele. Señor, ¿pero por qué? ¿Qué tal si en esta mañana cambiamos esa pregunta? Señor, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Mis hermanos, algo que aprendí en estos días es que Él sí sabe cómo hacerme poner de rodillas. Aleluya. Chévere. Él sí sabe cómo hacerme poner de rodillas, cómo depender de Él.
El salmo es corto, pero ¿saben? Este salmo cortico, cortico, cortico está ahí porque me enseña que los 149 salmos anteriores nos quiere enseñar que todo y todos tenemos que alabar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el universo y todo lo que vemos con el poder de su palabra. Dios dijo y fue hecho. Ya está. El Salmo 145 dice, tus obras serán festejadas de generación en generación. Siempre se hablará de tus poderosos hechos. Impresionante. Impresionante. ¿Cómo comienza el libro de los Salmos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Bienaventurado el varón que realmente se deleita en la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que sabe que su confianza está puesta en Jehová. ¿Y cómo termina? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si estamos aquí en este momento es porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Si estamos aquí es porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Realmente entendemos ese hermoso principio? ¿Recuerdas tu vida sin Cristo? ¿Recuerdas cómo eras? A mí me da pena y hasta no sé cómo llamarlo, recordar quién era yo sin Cristo. Y qué posición tengo ahora en Él, por Él y para Él. Cambiemos nuestra manera de preguntarle a Dios. No es pecado. El pecado es, como hacen esos grandes filósofos, agnósticos, ateos, peleando con Dios, diciendo cualquier cosa en contra de nuestro Dios. Dile, Señor, ¿para qué? ¿Para qué me pones en esta situación? ¿Para qué esta adversidad? ¿Para qué esta prueba? Porque es que el versículo 3 nos enseña y nos pregunta cómo, con qué debemos alabarlo. ¿Con qué debemos alabarlo? Debemos hacerlo con conocimiento, con entendimiento, con inteligencia, con conciencia. Es lo primero que debemos saber. ¿Cómo quiere Dios que le alabemos? ¿Cómo quieres tú? Padre, ¿cómo quieres tú que te alabemos? ¿Cómo? Enséñame. Y la respuesta es, quiero que lo hagan con entendimiento. Pero con entendimiento, ¿a quién estamos alabando? Eso es lo más importante. Eso es lo que nosotros debemos saber. ¿Cómo debemos hacerlo? Porque la respuesta más lógica, si me dicen con qué, me pongo a pensar en un instrumento, en la guitarra, en la batería. No, si me preguntan a mí, pues hágale con todo. O sea que puedo utilizar tal o cual instrumento, pues hágale con todo. Pero realmente, al responder esta pregunta, quiero utilizar un versículo del Nuevo Testamento, allí en primera a los Corintios, capítulo 10, donde dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Con entendimiento. ¿A quién estamos alabando? Juan capítulo 4, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. En verdad, no en tu verdad. No es que yo quiero meterle batería a la alabanza. No, no es tu verdad, es que piensa Dios. No es que a mí me parece, no, no te parezca, es que ¿qué le parece a Dios? La libertad que el cristiano tiene en su Salvador no es para fines egoístas, es para la mutua edificación. Lo que la palabra de Dios siempre nos enseña en cuanto a temas que para algunos son controversiales,
como los instrumentos o los modos de alabar a Dios, es libertad, no libertinaje, no desenfreno, no sensualidad, no indecencia. Recordemos a quién estamos alabando. Recordemos que nuestra libertad ha sido ganada por Cristo, no por nosotros, no por nuestras buenas obras, no por lo simpático que seamos. ¿Hay principios para practicar esa libertad cristiana? Bueno, ¿qué tal estos tres? Primero, los demás antes que uno. Los demás antes que uno. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Es que yo he estudiado, Frank Garland tiene un excelente seminario de la música, al cual escuché hace muchos años y me parece interesante. Me parece que es muy bueno lo que el hombre dice, porque hay buenos hombres de Dios que estudiaron el tema. ¿Cómo nos vamos a cohibir de eso? Número 2, la libertad sobre el legalismo. Es que se hace así porque yo digo, no, se hace así porque la palabra de Dios nos instruye, nos enseña y así es. Y número 3, la sumisión mutua a la palabra de Dios en lugar de la condenación de la palabra de Dios. ¿Se han visto ellos que utilizan la palabra de Dios para condenar? Me encanta. Me encanta cuando utilizan la palabra de Dios así. Hay tantos textos y hay uno que dice no le añadas ni le quites a estas palabras allí en Apocalipsis. Realmente yo no soy quien para juzgarte lo que escuchas, cómo lo escuchas. Pero en esta mañana quiero decirte que si quieres alabar a Dios, al Dios vivo y verdadero, que sea con entendimiento, con inteligencia, con discernimiento. Si lo alabas con esas cosas, lo alabarás como solo Él quiere que lo alabemos. Y así haremos su voluntad, que es lo que realmente importa. Porque es que solamente Él merece la gloria y la alabanza. Solamente Él la merece. Aquí no importa lo que yo piense. Gracias a Dios. De hecho, sí, amén, aleluya. Aquí no importa lo que yo piense. ¿Qué piensa Dios? Porque el versículo 3 dice, con son de bocina. Dice, alabadle a son de bocina. Alabadle a son de bocina. Y realmente, aquí encontré que era el chofar o la trompeta. Pero ¿saben? La trompeta se usaba para convocar asambleas religiosas. Para eso era la trompeta. Para eso era. Y de ahí viene que la música en Israel era al parecer un tono alto y rítmica producida principalmente por instrumentos de percusión y de cuerda. Y se viene a mi mente al rey David. Yo digo que la Biblia tiene las mejores ilustraciones. Estaba trasladando el arca del pacto. Estaba en un sitio donde no debía estar. Y convoca a la asamblea. Vamos a trasladar el arca del pacto. Chévere. Y empieza a danzar y música y esto y lo otro. Pero lo que a mí más me llama la atención no es lo que hacía el rey David al trasladar el arca del pacto. Me llama la atención cómo Mical desde arriba, viendo lo vil y menospreciado que se hacía David. Eso llama mi atención. Y David le dice, por causa de él me haré más vil, porque él fue quien me llamó y quien me escogió. Yo prefiero actuar como David y no como Mical. Y ojo con esto, porque es muy importante
La Biblia me dice, juzgad con justo juicio. No me dice, juzguen como a usted le parezca. Gracias a Dios por eso. Mical nunca volvió a tener hijos con David. Porque sí tuvo hijos, pero no tuvo hijos con David. Pero Mical lo que sí necesitaba era ser advertida de que Dios es el que merece la honra, la gloria y la alabanza. Esta carne no debe ser exaltada. Esta carne no debe ser adorada. Porque si escucho ciertas clases de música que me suban a mí mi carne, no es para Dios. No es que él es el reggaetón cristiano. No es que es la salsa cristiana. No es que es el vallenato. A libertad ha sido llamado. Yo no voy a juzgar eso. Lo que sí te digo es, ¿para quién lo haces? ¿Para quién lo estás haciendo? Y si nos damos cuenta, luego el salmista viene, nos introduce después de la trompeta, dice que iniciaban la alabanza y luego con instrumentos de a dos seguían alabando. Mire lo que dice el versículo 3, parte B, salterio y arpa. Dice salterio y arpa. Eran arpas realmente portátiles, más bien grandes y otras pequeñitas, que variaban de tamaño y en el número de cuerdas, pero sí vienen de a dúos. Luego sigue pandero y danzas, o sea, un tamboril. Luego dice cuerdas y flautas, nos está hablando en general. Luego dice címbalos resonantes y címbalos de júbilo. Parece ser que eran de bronce o plata, unos grandes, de mayor resonancia, otros más pequeños, pero de tono alto. Cuando yo miro hacia adelante y digo que algún día vamos a estar todos cantando allí, nos vamos a llevar una mano de sorpresas. Y uno, uy, pero por... Este es el medio, el ambiente, el espacio, el entorno. Porque necesitamos entender que realmente todo lo que respira alabe al Señor. Todo, todo. En ese orden de ideas, ¿hace cuánto no alabas a Dios como Él quiere? ¿Hace cuánto no alabas a Dios, pero a Él? Porque es que es necesario que lo hagamos. Es necesario que lo hagamos. Versículo 6. ¿Quién debe alabar al Señor? ¿Quién? Todo lo que respira, alabe al Señor. Toda la creación de Dios. Y así concluye el salmista el libro. Todos somos exhortados, todos somos advertidos. Ojo con esto, todos somos advertidos en la manera en la cual tenemos que alabarlo a Él, no como a mí me parece, no como a mí me place, no como a mí me gusta. La palabra de Dios nos invita, pero a la vez nos persuade a alabar su santo nombre. Isaías 45 dice, lo que digo es verdad, dice Jehová, lo que digo es verdad. Y mi palabra no dejará de cumplirse. Ante mí todos doblarán la rodilla y me adorarán. Les juro que así será. Esto nos enseña la responsabilidad que tenemos como cristianos para con Dios, que de todo lo que hagamos, de todo eso daremos cuenta. Ahora bien, si somos personas que tenemos una relación diaria con Dios a través de su palabra, sabemos perfectamente cómo nos debemos relacionar con Dios por medio de la alabanza, por medio de la oración, por medio del estudio. Es que no se trata si a mí me parece.
Si somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Él habita en nosotros. Y si el Espíritu Santo, quien es Dios, mora en mí, me va a enseñar cómo debo alabarlo. Pero viene algo más fuerte. Si no eres una persona que ha depositado su confianza en Cristo, realmente déjame decirte que no es por esfuerzo humano, no es por filosofías. Gracias a Dios no es por buenas obras. Una religión no salva, es Cristo y solamente Cristo el que te lleva a ti a una salvación. Es que Él vino, murió por tus pecados en una cruz, derramó hasta la última gota de sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó como está en las Escrituras. Pregunta: si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Realmente todos los caminos sí o sí te conducen a Dios. Todos. El apóstol dijo, o por vida o por muerte, un día más cerca del Señor. Todos los caminos te conducen a Dios. Como tú, juez, o como tú, salvador, como tú, juez, para decirte que nunca confiaste en Él, que nunca creíste en Él, que pensaste que esto era una broma. Pero yo te digo, si el mundo no terminara en un juicio, realmente sería una broma y muy pesada. Pero el Dios que tenemos es un Dios de verdad, es un Dios de justicia. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice que Dios muestra allí su justicia en el Evangelio. En el Evangelio muestra su completa justicia. Allí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con justicia restringen la verdad. No restrinjan más la verdad de Dios. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de nosotros, porque Dios nos lo hizo evidente. ¿Estás a cuentas con Dios? ¿Realmente si mueres hoy, pasarás la eternidad al lado de Dios, al lado de Cristo? Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Todo el universo inteligente es llamado a adorar a Dios porque Él es Señor. El universo inteligente. Porque el Salmo 14 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. El necio es el que dice en su corazón, no hay Dios. Tenemos que depender del Espíritu de Dios para que nos capacite para adorar dignamente al Señor, como solo Él lo merece. Como solo Él lo merece. Realmente aquí no importa lo que yo piense, lo que yo crea. No importa. Aquí lo que importa es dónde, por qué, cómo y quién. ¡Qué gran final! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabemos por lo que Él es y por lo que Él hizo. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Adoras dignamente al Señor? ¿Lo que haces es para tu carne? ¿La clase de música que escuchas es para tu carne? ¿Tu carne se siente bien chévere? Sí, yeah. No es para Dios. Debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Mucho. Filipenses capítulo 2 dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación
con temor y temblor. La actitud, la disposición, la conducta con la que deben esforzarse y trabajar los cristianos en su santificación. A esto se refiere Pablo cuando dice con temor y temblor. Requiere un temor reverente de ofender a Dios y un respeto profundo por nuestro Salvador. Hemos sido comprados. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de la música. No os hagáis esclavos de viejos ritos. A libertad nos llamó el Señor. ¿Gozas de eso, de esa libertad? ¿Dónde? Un santuario. El universo. El universo es su santuario. O un templo, la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios merece la alabanza, porque Él lo hizo todo y porque Él es santo, santo, santo. ¿Cómo? Con todo, con todo. Cornetas, danzas, tamboriles, devoción, conocimiento, con todo. ¿Quién? Todo lo que respira, alabe a Jehová. Esa es la exhortación más grande a través de toda la palabra de Dios. Es el motivo que nos debe mover a nosotros, declararle al mundo de que Cristo me ha salvado. En el plan de redención, el Cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo, hoy nos tienen a ti y a mí en un lugar de privilegio. En un lugar de privilegio. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Lo crees? ¿Lo confiesas? ¿Lo alabas? Eso es algo entre tú y Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en este tiempo por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Padre, gracias. Tú eres muy bueno. Para siempre es tu misericordia. Señor, aunque nosotros infieles, tú permaneces fiel. Esta mente finita intenta entender la grandeza de tu majestad. Te damos gracias por todo lo que haces, porque en algún momento vamos a estar frente a frente. Cara a cara espero verle. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Muchas gracias.